Saludos a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast. El día de hoy hablaremos acerca de la violencia de género. Quiero comentarle a la audiencia que desarrollaremos este tema con el contenido de la canción María con el género rap. Para ello contaremos con la participación del artista y compositor mejiense Diego Paneluisa, conocido en el ámbito musical como El Instruido. Bienvenido. Saludos a todos nuestros seguidores, muchas gracias Michelle por hacerme partícipe de este podcast y estoy aquí gustoso para compartir sobre esta producción que les presento y a la vez realizar el respectivo análisis. Y hemos considerado relevante tratar a profundidad este tema de la violencia de género a través de la canción María. Según el ACNUR, el término violencia de género hace referencia a cualquier acto con el que se busque dañar a una persona por su género. Esta violencia nace de normas perjudiciales, abuso de poder y desigualdades que hemos visto en la sociedad. Cuéntanos, estimado Diego, ¿cómo has visto tú esta problemática? Es totalmente lamentable porque uno despierta y se encuentra con una nueva noticia de que ha ocurrido un femicidio, un caso de violencia, y es algo que ha ido en aumento en los últimos años. Es lamentable, parece que las personas o como personas estamos perdiendo la sensibilidad humana y el valor sobre la vida, ya sea hombre o mujer. Bien, vemos con preocupación las cifras que nos presenta el INEC, y es que en el Ecuador 6 de cada 10 mujeres han sufrido en su vida algún tipo de violencia. Ahora hablemos acerca de la canción. ¿Qué te motivó a crear esta producción enfocada precisamente a erradicar la violencia de género? Bueno, la iniciativa de esta canción nace de un proyecto enfocado a los conocidos como antes, ¿no?, grupos vulnerables o llamados grupos de atención prioritaria, en el cual como artista pienso exponer las situaciones que viven este tipo de grupos, ¿sí?, y en el ámbito social. Ahora, tratando el tema de la canción María, pues está enfocada básicamente y específicamente a casos de violencia hacia la mujer. Entonces, la iniciativa es contar o mostrar a la sociedad los casos y los tipos de violencia que pueden venir tanto de todas las personas que están a nuestro alrededor, hacerlo visible y con esta manera poder generar razonamiento, conciencia en las personas para que podamos cambiar esta situación. Bien, sabemos que tu estilo es el rap. El día de hoy llegas, ¿no?, a la sociedad con una nueva propuesta que, por cierto, ya está disponible en la plataforma de YouTube como María el Instruido. Ahora, es importante también aquí precisar sobre los diferentes tipos de violencia que tenemos en la sociedad, y es precisamente la física, psicológica, sexual y patrimonial. Ahora hagamos una relación con la canción. ¿Cuál de ellas podemos identificar en esta producción musical? Sí, precisamente en el contexto de la canción presentamos en primer lugar la violencia sexual, porque la madre, quien es protagonista de esta canción, pues es abusada sexualmente, y producto de ello es que nace María como una hija quizá no deseada, dejando resentimientos en su madre, rencores que no han podido ser sanados. Entonces eso da producto a la violencia psicológica, ¿sí?, porque empieza a haber maltratos hacia María. Hay violencia física también porque hay golpes, habla de golpes. Entonces conforme va avanzando la historia de esta persona, terminamos con violencia patrimonial también, porque ya cuando María conoce a un hombre, hace su vida con ella, esta persona empieza a aprovecharse de María también. Entonces tenemos esos 4 tipos de violencia dentro de esta historia. Podemos decir que los 4 tipos de violencia que se registran en la sociedad son precisamente los que están plasmados en esta canción de María. Yo he tenido la oportunidad ya de escucharla y causa emociones, también causa esa frustración de saber cómo está la sociedad en la actualidad. Ahora contémosle a nuestras audiencias cómo nace esto del nombre María. María prácticamente es un nombre que engloba en sí a miles de mujeres, a varios casos de femicidio,
a varios casos de violencia en sus diferentes tipos. Entonces decidí ponerle María porque es un nombre muy común aquí en Ecuador, y prácticamente el año anterior finalizamos con un caso de femicidios, el cual esta persona lleva este nombre. Entonces prácticamente decidí tomar este nombre para que englobe a todos los casos, a todas las mujeres que están buscando esa libertad, ese alto a la violencia. Bien, ya lo mencionaste tú, María Belén, fue un caso que generó preocupación en la sociedad, en el pueblo ecuatoriano. Ahora hablemos también un poquito acerca de la investigación que tú tienes que realizar precisamente para presentar este contenido, que por cierto está bastante sustentado. Bueno, cuando componemos rap, el rap es bastante contestatario a las problemáticas sociales. El rap también tiene un plus que cuenta historias, y muchas son reales. De esta manera nosotros somos como reporteros del barrio que contamos lo que está pasando. Entonces, como lo había mencionado antes, uno se despierta y ve noticias, lee el periódico, escucha en la radio, escucha quizá algún vecino, algo pasó en el cantón, en el país, y uno se empieza a llenar de esto, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo puede uno aportar a la sociedad desde mi área? Entonces prácticamente es muy difícil quizá alguien que quiera contar su experiencia, ¿sí? Pero creo que en mi caso fui un poco afortunado. Obviamente sí me ayudaron 2 personas más en encontrar a esta persona dispuesta a contar su historia, para que esta historia pueda mostrarle a la ciudadanía que la violencia puede venir desde diferentes personas, desde diferentes lugares, e incluso puede nacer desde nuestro propio hogar. Entonces me atrevo a decir que no se necesitó de mucha investigación, porque tenemos los casos, tenemos la información al alcance de nuestra mano. Entonces, transmitir estos tipos de violencia que se generan a través de una historia, pues es la mejor manera, desde mi punto de vista, de exponer a la ciudadanía: esto está pasando, esto es lo que vivimos y esto es lo que hay que cambiar. Bien, algo que me llamó la atención, y es precisamente el término que tú utilizas para las personas que hacen el rap, y es precisamente reporteros de barrio. Por ejemplo, nosotros como periodistas también damos a conocer la noticia, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Pero ahora el rap va más allá, genera una concientización, llega a las emociones de las personas. Bien, estimado Diego, avancemos con la primera parte, que corresponde a la introducción de la canción. Como lo mencioné anteriormente, yo ya tuve el gusto, la dicha de escucharla, y ahora quisiera hablar un poquito acerca de este inicio de esta producción musical, donde María es maltratada, ¿no? Ella nace en un ambiente disfuncional, sufre abusos, maltratos por parte de su progenitora. Sí, lamentablemente podemos evidenciar que la violencia empieza justamente desde su propio hogar y desde su propia madre. Entonces muchas veces hay que ser un poco delicados en tratar estos temas, ¿no? Porque muchas veces nos enfocamos en que la violencia hacia la mujer viene solo de los hombres, ¿sí? Pero es tan cruel la realidad que a veces nace desde las propias mujeres, ¿sí? Porque hay diferentes casos. Entonces, en esta historia, pues lamentablemente empieza desde su propia madre. Como le mencioné anteriormente, puede ser psicológicamente por esos resentimientos generados a través de ser una hija no deseada. Entonces empieza a descargar su ira a través de violencia psicológica, a través de violencia física. La empieza a atacar, creando a María un mundo bastante oscuro, ¿sí? Bien, en este caso, para que la audiencia también se empape un poquito más de lo que nosotros estamos dialogando, vamos a escuchar un pequeño fragmento. Sexual, destrozada su vida, pedía explicaciones, pero nadie en su casa valoraba sus opiniones. Solo descargaban su ira con golpes en sus facciones.
encerrada en su armario lloraba sus emociones a causa del machismo de un hermano, un padrastro que hacían de ese hogar un claustro de humillación del cual quería salirse, pero la historia de su madre en ella iba a repetirse. Bien, hemos escuchado un pequeño extracto de lo que es la primera estrofa. Estimado Diego, aquí me nace una pregunta y es precisamente saber si la historia de María es real. Prácticamente sí. Como les mencioné anteriormente, encontrar a una persona que esté dispuesta a contarnos su historia y que se haga pública a través de una canción, pues fue un privilegio para mí como artista. La historia de María es una historia real que afortunadamente tiene un buen desenlace, ¿sí? Entonces la canción es 100% real, la historia no es ficticio, es algo que se vive, se ha vivido aquí en la localidad. Bien, a través de este espacio me gustaría agradecer y felicitar a la persona que lleva la historia de María, precisamente porque eso nos permite conocer y no volver a replicar, hacer ese llamado a la sociedad en general, a las autoridades a trabajar en estos temas, precisamente para que la historia de María no se repita. Bien, avancemos. Sabemos que en esta primera parte precisamente se hace referencia, ya lo hablamos del maltrato, pero también de una cadena que se repite. ¿Qué es lo que pasa con María? Sí, prácticamente en la primera estrofa terminamos mencionando que María no esperaba que la historia de su madre se iba a repetir en su vida. Sí, la madre de María fue abusada sexualmente, sí, y María vuelve a caer en esta situación, convirtiéndose en una cadena. Y prácticamente en estos casos, en mi opinión personal, pienso que uno como persona, como individuo, debe tratar de buscar romper este tipo de cadenas, ¿no? Entonces ahí es donde vamos conociendo. En la primera estrofa conocemos un poco de cómo surge María, de lo que pasó su madre. En la segunda estrofa vamos adentrándonos ya ahora qué es lo que empezó a pasar María. Bien, en este caso podemos resaltar también la violencia machista que se vive dentro de este círculo familiar, porque ella vivía con su padrastro, con su hermano, ¿no? Donde ya se evidencia un nivel de violencia de género. Sí, prácticamente eso es lo que provoca los hogares disfuncionales. Actualmente, sin ánimo de juzgar a nadie, pues los hogares se conforman de los restos de otros hogares, ¿sí? Entonces una persona con su hijo, otra persona con su otro hijo, se juntan. Entonces de ahí existe la afinidad al hijo de uno, a la hija de otro, y empieza también ahí a generarse violencia. En el caso de la historia de María, pues su madre vivía con su esposo, el padrastro de María, y esta persona tenía otro hijo. Entonces estas dos personas son las que empiezan a generar también violencia, el machismo y también violencia psicológica hacia María. Es lamentable esta situación que vive María y muchas mujeres en el cantón, en el país y a nivel mundial. Ahora avancemos con el coro, escuchemos un pequeño fragmento. El valor de una mujer no puede ser negociable. No hay tipo de violencia que sea justificable. El discrimen ataca mientras de él no se hable, y la voz de las que ya no están gritan para que esto se acabe. Hay mujeres luchando por alcanzar libertad, por conseguir igualdad, por más oportunidad, por defender sus derechos, su vida y su dignidad, y así romper los estigmas de esta cruel sociedad. Bien, ahora Diego, cuéntanos qué es lo que tú quieres transmitir con este coro, que por cierto es una frase que se repite, ¿no?, a lo largo de la canción. Bueno, el coro prácticamente es una denuncia pública y a la vez una exigencia, ¿sí? Porque prácticamente ahí yo lo que manifiesto es que el valor de la mujer no es negociable. ¿A qué me refiero con esto? Es que no es que cierto tipo de violencia sea permitido o sea pasable, no.
no hay ningún tipo de violencia que sea justificable, porque a la mujer hay que valorarla como persona, como profesional, brindarle su espacio, ¿sí? Hacer que se desarrolle, y de eso depende la sociedad. O sea, debemos construir este tipo de ambiente, ¿sí? Sin discriminaciones. También hago énfasis de que si nosotros no hablamos de estos diferentes tipos de violencia o no educamos a las futuras generaciones también sobre estos tipos de violencia, prácticamente crecemos en un mundo ciego hacia estas situaciones y no planteamos soluciones, ¿sí? Y también en el segundo verso del coro manifiesto que lo que están viviendo las mujeres en el día de hoy. Hay miles de mujeres que están tratando de encontrar espacio, por encontrar libertad de esto del machismo, de la violencia, del femicidio. Andan buscando espacio para que puedan desarrollarse dentro de la sociedad con trabajos profesionales, ¿sí? Y que se rompa esos estigmas. Vivimos en una sociedad totalmente estigmatizada todavía, a pesar que estamos ya desarrollados en ciertas cosas, pero en estos aspectos todavía estamos en un subdesarrollo. Vivimos, como se dice comúnmente, con esa mentalidad antigua que las mujeres deben dedicarse a ciertas cosas, o pueden hacer esto, no pueden hacer estas cosas, no pueden desarrollarse en esto, y prácticamente somos seres humanos. Yo en lo personal tengo 2 hermanas que lograron romper esos estigmas, se desarrollaron en ámbitos en los cuales, bueno, me omito, no voy a mencionar en cuáles, pero lograron desenvolverse en ese ámbito que todavía son cuestionados por algunas personas. Y de pronto quiero añadir algo y quiero hacer un énfasis en esto, que va relacionado con mis hermanas, ¿no? Hay ciertas instituciones en las cuales la mujer ha podido irse desarrollando en la actualidad, en la policía, en los militares, en ciertos cargos públicos, pero todavía hay ámbitos institucionales en los cuales las mujeres todavía son juzgadas, que no pueden pertenecer a eso o no pueden desarrollarse en esos ámbitos. Entonces, como pueden ver, el coro de esta canción hace énfasis a lo que viven las mujeres y lo que debemos nosotros generar también ese espacio para que puedan desarrollarse, romper esos estigmas. Ya lo has dicho tú, se ha avanzado, ¿no?, en el tema de género, en el área de derechos, de poder estudiar, poder trabajar, pero aún falta mucho que trabajar porque ese desenvolvimiento sea como la mujer quiere, sea como una mujer se merece. Avancemos con el tema. En la parte 2 vemos que en la historia María se casa y sufre maltrato. Escuchemos ese pequeño fragmento. Y él juraba que la amaba. Con el pasar del tiempo su amor se despintaba. Ahora la controlaba, de borracho la golpeaba. No debía tener amigas ni salir a nada. La encerraba, manipulaba, traicionaba. Y cuando pedía perdón, María lo perdonaba. Bien, es la historia, ¿no?, que viven muchas mujeres, se casan enamoradas, después el amor se desvanece, empieza la violencia, empieza el maltrato en este caso. Ahora hablemos acerca de cuál es tu opinión en este caso, tú que compusiste la canción como artista. ¿Por qué crees que María perdonó estos abusos que ella sufría? Bueno, nosotros como seres humanos tenemos algo curioso, que a veces somos muy dependientes. Podemos llegar a ser dependientes de las cosas materiales, pero a veces también llegamos a ser dependientes emocionalmente o afectivamente. Esto incluye de una persona, ¿sí? Entonces, en el caso de María, y relacionándolo con otras mujeres que quizá sufren algún otro tipo de violencia hacia ellas, pues yo pienso que el primer factor de perdonar este tipo de situaciones es no entender el valor que tienen. Eso como primer punto. No entender el valor que tienen como personas. Porque muchas veces cuando uno llega a ser dependiente es porque no cree en uno mismo, no confía en uno mismo o no depende de uno mismo. Entonces muchas veces en los casos de pareja el aguantar violencia es porque, bueno, estos casos que voy a anotar son cosas que se escuchan, ¿no?
Dicen, bueno, yo le perdono es por mis hijos, o yo le perdono es porque, bueno, aunque sea malo, mantiene el hogar, es por una dependencia económica. O otra puede ser un aferramiento sentimental. Es que él me dice es que yo le amo mucho, yo le amo bastante, y él me dice que va a cambiar. Pero muchas veces eso de que va a cambiar no pasa, y eso se vuelve en una cadena, se me va la palabra, esto es costumbre, ¿sí? Empiezan a normalizar dentro de sus vidas este tipo de actos. Entonces muchas veces perdonan, es por seguir en la relación, porque ya es parte de ellos, empezó a ser normal. También es dependencia económica, dependencia afectiva, y por no reconocer el valor que uno tiene, ¿sí? Por eso en una parte de la canción y al final la reflexión que no denoto en la tercera estrofa es que nadie tiene derecho a pisotear una vida. Eso es el mensaje central. Nadie absolutamente tiene derecho a pisotear la vida de otra persona. Bien, en este caso ya lo mencionaste con respecto a normalizar la violencia, y es precisamente lo que ocurre no solamente en los matrimonios, sino en los noviazgos, y es aquí donde se generan los femicidios. Es precisamente porque las mujeres se han acostumbrado a ser víctimas de violencia, tal vez a no denunciarlo, tal vez a no dejar al agresor, y ahí es donde se producen cosas más graves, más fuertes, ¿no? Como hemos podido ver en los últimos casos a nivel nacional. Bien, ahora sabemos que María estaba en este ambiente de violencia y el esposo finalmente decide marcharse. Escuchamos un pequeño extracto. Con mentiras y engaños de ella se aprovechó, abandonando a sus hijos con otra mujer se marchó. María no podía creer lo que le estaba pasando, sin esperanza en los parques se encontraba mendigando, recolectando monedas para a sus hijos dar de comer. Sin tener en quién confiar ya no sabía qué hacer, Vemos que es bastante triste la historia de María, sin embargo, hay que precisar aquí que ella tuvo la dicha de tener un final feliz, lo que no tienen todas las mujeres que son víctimas de violencia de género. Cuéntanos cómo cambió la vida de María. María es una mujer que, a pesar de haber vivido todo este tipo de violencia desde su niñez prácticamente, siempre estuvo tratando de buscar cambiar ese panorama en su vida, ¿sí? Y al tratar de cambiar esos panoramas, bueno, caía en otras situaciones de violencia. Pero sin embargo, su vida cambió. Tenemos al final de la tercera estrofa, hablamos que María, después de que su esposo le dejó, prácticamente quedó incluso hasta mendigando, ¿sí? Hay una persona que llega y le dice que el valor que tiene, ¿sí? Quise hacer énfasis en esta parte porque el valor que uno tiene como persona, en este caso como mujer, le motiva a que siga adelante. Porque no es que porque sea mujer no valga, no sirva o no pueda superarse o no pueda construir una vida mejor. Entonces, el caso es que María sigue luchando, ¿sí? Saca fuerzas desde donde todos creo que sacamos, desde donde no tenemos, y es del corazón, las ganas de sobrevivir. Porque prácticamente la historia de María pudo haber sido otra, pudo haberse cortado quizá cuando convivía con su esposo que se marchó, ¿sí? Ahí es hasta donde llegan muchas mujeres, y eso es muy lamentable. Pero hay maneras de cambiar. Una de ellas es haciendo público los casos de violencia, exhibiendo lo que está pasando, denunciando, haciendo denuncias públicas, poniendo un pare, poniendo un alto, ¿sí? Para que, si es que existen más casos de violencias, que de seguro sé que seguirá habiendo, y es lamentable, pero quiero hacer la reflexión a que por lo menos sigamos meditando, sigamos pensando en esto, para que la situación de muchas mujeres se convierta en una historia como la de María, que a pesar de haber sufrido casos de violencia, hoy pueda caminar tranquila, hoy pueda ser una mujer profesional, una mujer independiente, una mujer que trabaja ayudando a otras personas. Así que esto lo resumo en
la parte final que les invito a escuchar a continuación. Oportunidad por defender sus derechos, su vida y su dignidad, y así romper los estigmas de esta cruel sociedad. María consiguió un nuevo trabajo, terminó sus estudios superiores y fue encontrando espacio dentro de la sociedad. Continuó luchando y aprendió a sanar sus heridas. Hoy es una profesional que brinda ayuda y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia y a quienes lo necesiten. Madre orgullosa de 3 hijos estudiosos, una lección de vida. Aunque lamentablemente no todas llegan al mismo desenlace, hoy María camina tranquila. Una historia bastante triste, bastante difícil, complicada a la vez que tuvo que vivir María, pero uno como oyente se queda con esa satisfacción de que tiene un final feliz. Quiero concluir este podcast felicitando precisamente a María por habernos compartido su historia para que no se repiten más mujeres, y a ti como artista que pudiste plasmar ese resumen a través de la música y que todos podamos ser partícipes de esta historia. Muchísimas gracias por ese trabajo, muchísimas gracias por acompañarnos. Despidámonos de este día con ese mensaje a las mujeres. Bueno, en primer lugar quiero invitarles a escuchar esta canción y puedan apoderarse, apropiarse de este coro, en lo principal del coro, que es esa lucha, esa fuerza que deben promover las mujeres y en sí toda la sociedad. Prácticamente decirle a las mujeres también que sigan luchando, que un 8 de marzo o un día de la no violencia contra la mujer muchas veces lo festejamos. No es para festejar, me apropio de estas palabras pues, de algunos grupos, de algunas mujeres. Es más bien para luchar, para exigir derechos, para continuar luchando, para continuar exigiendo que a las mujeres se les brinde ese espacio, y como menciono en el último verso de la estrofa de la canción, que cambiemos esa mente retrógrada, corrompida, y que toda la sociedad empecemos a generar ese ambiente para que las mujeres puedan caminar tranquilas y desenvolverse dentro de la sociedad. Muchas gracias, Michelle, también por hacerme partícipe de este podcast, poder conversar, poder analizar la canción, y gracias a la ciudadanía por el apoyo que me ha dado hasta el momento desde el lanzamiento de la canción. Bien, muchísimas gracias a ti por tu participación y a la audiencia que ha estado pendiente sobre este tema tan importante en nuestra sociedad. Me despido agradeciéndoles su compañía y estaremos en los próximos días compartiéndoles más anécdotas, experiencias y problemáticas sociales a través de las canciones. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes y feliz día a todas esas mujeres valientes.